Hermanos, les saludo cariñosamente en este día de estudio bíblico en el cual nuevamente nos encontramos estudiando el libro de los Hechos. Agradecemos al Señor por permitirnos disfrutar de un tiempo especial donde encontramos a través de la palabra del Señor su dirección, su voluntad y nos da la oportunidad de considerar el plan de Dios en la vida, no solo nuestra en este tiempo, sino también cómo aquellos primeros creyentes en Jesucristo vivieron su vida cristiana y nos dejaron un ejemplo, un legado, el cual debemos imitar en fe, en constancia y en dedicación. Hoy entramos al capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos. Iniciaré leyendo un par de versículos del capítulo número 8. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias damos porque nos permite meditar en su palabra, aprender de ella, Señor, en el día de hoy a través de la historia de la Iglesia Apostólica, los primeros creyentes en Jesucristo, su Hijo, los cuales predicaron, se esforzaron, sufrieron por amor a usted y a su nombre. Guíenos en esta hora para aprender de ellos este ejemplo tan maravilloso de fidelidad y consagración. Rogamos su presencia y dirección a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos la oportunidad de meditar en la palabra del Señor y vamos a aprovechar nuestro tiempo pensando en este pasaje de la palabra del Señor. El libro de los Hechos en el capítulo 8 y 9. Quiero iniciar en este capítulo 8, vamos a recordar un poquito que en el capítulo 6 y 7 se nos habla de la iglesia, de la conformación de los diáconos, cómo los apóstoles buscaron o la congregación buscó hombres fieles que colaborasen con los apóstoles, ya que estos querían o tenían la necesidad de dedicarse a predicar, a enseñar y no a la parte doméstica. Bien, de ahí se levanta un varón que fue Esteban, el primer mártir de la iglesia, el cual fue lleno del Espíritu Santo de Dios y por la misericordia de Dios fue utilizado para predicar, para debatir, para enseñar a un nivel bastante importante. Dios lo utilizó para dar testimonio, ¿cierto?, delante del Sanedrín, delante de los líderes religiosos y de muchos otros. Fue muerto, apedreado por estos líderes religiosos, los cuales no podían considerar la sabiduría de Esteban y tampoco que les recriminase por la crucifixión del Señor Jesucristo. Recordemos que Esteban era un diácono. Aquí en el capítulo 8 quiero referirme a Felipe primero. Ya vamos después a hablar de Saulo. Pero Felipe lo identificamos como el diácono evangelista. Felipe fue también un diácono elegido por la congregación para colaborar con los apóstoles y él se dedicó exclusivamente, en esta ocasión el relato muestra, a predicar. El Señor lo utilizó más allá de la labor de diácono, de la ayuda social o de atender las mesas, ya que fue lleno del Espíritu Santo de Dios también para enseñar y predicar y hacer prodigios. Cuando nosotros leemos, ¿cierto?, en la palabra del Señor en Hechos 8, 5 al 8, se nos relata lo siguiente. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, juntas las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren, Felipe, después de la muerte de Esteban, él, guiado por el Espíritu de Dios, sale desde Jerusalén y va a la ciudad de Samaria. Algunos dicen que fue a Samaria misma,
a la capital, ¿cierto? Pero otros dicen que fue a algunas ciudades más pequeñas de alrededor. Pero la zona de Samaria estaba compuesta por varias urbes que aglomeraban un grupo importante de personas. Pero lo interesante es que Felipe salió de Jerusalén, salió del lugar donde los apóstoles se quedaron, y en este inicio de la persecución, Felipe sale de Jerusalén y va a predicar a los lugares cercanos. Esteban y Felipe fueron dos diáconos que sobresalieron de entre los 7 elegidos por la iglesia en desarrollo. Tenemos que hacer una alusión importante a ellos, ya que ellos también se dispusieron a hacer la voluntad de Dios. No estoy diciendo que los otros 5 no, pero ellos aparentemente, los comentaristas bíblicos dicen que ellos tuvieron alguna preponderancia importante porque fueron utilizados por Dios de manera distinta. En esta iglesia en desarrollo, propiamente tal, fueron utilizados por Dios para entregar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. ¿Ah? Sobresalieron sobre el resto, fueron utilizados por Dios para entregar el mensaje de salvación. El Espíritu Santo los capacitó para realizar milagros especiales como testimonio de Cristo. Esto nos muestra que Dios se agrada de quien Él quiere, que Él utiliza en su soberanía, en su decisión, en su voluntad, a quien Él cree o estima conveniente que es útil para una labor en particular. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en que el Señor nos ha elegido para algo específico, pero también nosotros tenemos que disponernos. Aquí cuando a Felipe se le dice descendiendo a la ciudad de Samaria es porque Dios le movió a que fuese a Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Por qué fue a Samaria? Porque Dios le puso en su corazón el deseo y la necesidad de ir a este lugar a predicar. Recordemos que también era la indicación del Señor Jesús antes de ascender a los cielos. En este relato, tenemos que en el capítulo 8 se relata abundante relato histórico de cómo Felipe predicó. Y la gente escuchaba atentamente, porque muchos que tenían espíritu inmundo iban y él los sanaba. Había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico, pero también quiso escuchar y escuchó el mensaje y aceptó a Jesús. Después los apóstoles van a Samaria y confirman el trabajo hecho por Felipe. En fin, hay varios relatos. Pero quiero comentar un poco lo que sucede desde el versículo 26 en adelante. Cuando Felipe se encuentra con el etíope gobernador de la reina Candace. Hechos 8:26. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Nuevamente, Felipe, mostrado como un siervo fiel dirigido por Dios, escuchaba la voz de Dios, obedecía la voz de Dios. Él obedece el mandato del Señor. Salió de Jerusalén, fue a Samaria. Estando en Samaria, el ángel del Señor le dice que vaya a este sector, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y él va. Él va a enseñar, a predicar a Cristo. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos cuenta este relato? ¿Por qué trasciende? ¿Por qué la Biblia lo da a conocer? En Hechos 8:27 se nos dice: entonces él se levantó y fue. Y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Con esto quiero referirme que en realidad varias cosas. Primero, el etíope era un hombre importante, un gobernador encargado de los tesoros de su reina Candace. No era un hombre corriente, tenía preponderancia, era de importancia, andaba con carruaje, el relato bíblico dice que era encargado de los tesoros de la reina de los etíopes. Ahora bien, él había estado adorando en Jerusalén. Imagínense de las partes de África en la cual este hombre viene hasta Jerusalén, hace un gran recorrido para llegar a Jerusalén a adorar. O sea, lo que vemos aquí es que ya el evangelio de Cristo ya era predicado en varias partes del mundo. Felipe solamente habla con él cuando este hombre va de vuelta a su tierra. Pero él ya venía a Jerusalén a adorar.
¿Y qué iba haciendo? Iba leyendo la palabra de Dios. Podemos decir que ya el Evangelio estaba siendo predicado en varias partes del mundo. Si bien es cierto, con la persecución que se produce en este tiempo, después de Esteban, o antes, el Evangelio empieza a recorrer varias partes del mundo. Pero el etíope ya conocía de Dios, iba leyendo el libro de Isaías, iba leyendo la palabra de Dios. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Felipe se acerca al etíope a su carruaje y le comenta, porque escucha que estaba leyendo la palabra de Dios, y allí le hace ver algunas cosas en relación a esto. Cuán importante es estar atentos a aquellos que necesitan escuchar de Dios. Quizás muchas veces nosotros callamos en los momentos que en realidad debemos predicar o enseñar. Hoy nos vemos a lo mejor restringidos a ello, pero quizás con la utilización de las redes sociales y estos medios tecnológicos que nos permiten predicar, podríamos alcanzar a muchos otros en la predicación del Evangelio. Aquí debemos decir que la persecución permitió la expansión. ¿Ya? La persecución aportó a esta expansión de la palabra del Señor. Cuando empieza la persecución, Felipe sale y hace todo lo que acabamos de ver, pero también dice Hechos 8:4, más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. La iglesia fue perseguida. Esta persecución permitió que el Evangelio saliera de Jerusalén. Inicialmente, los apóstoles le predicaban solamente a los judíos, aquellos judíos que estaban en Jerusalén, a los que venían desde fuera, que habían estado en el exilio y que al final quedaron haciendo sus vidas en el extranjero, pero venían cada cierto tiempo a Jerusalén a adorar al templo y se predicaba ahí. Esta persecución permitió que Felipe también saliera fuera de Jerusalén. Ya lo hemos visto, cómo fue utilizado por el Señor para ir a Samaria, para ir a predicar a este hombre etíope que leía la palabra del Señor. Después Dios lo saca de escena y dice que Felipe se halló en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ya? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y se lo llevó. Imagínense, utilizado por Dios, pero plenamente, un hombre de fe, consagrado, que buscaba hacer la voluntad del Señor. Bien, ¿cómo se predicaba el Evangelio o cómo la persecución permitió la expansión del Evangelio? Hechos 11, 19 al 21 nos dice: y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, lo que comentaba hace un momento. Y de ellos había unos varones ciprios y serenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Qué maravilloso es escuchar estos pasajes donde vemos que en algún momento el evangelio fue restringido solamente a los judíos, pero poco a poco se empezó a abrir hacia los gentiles, de los cuales nosotros somos parte, aquellos no judíos, y se predicaba la palabra de Dios. Pero tuvo que ocurrir este evento no menor, este evento complejo que fue la persecución de la iglesia, que fue el ser perseguidos porque no había salida de este grupo de apóstoles, discípulos, hacia afuera para predicar y enseñar. Es interesante esto porque el mandato del Señor era ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cuál fue el propósito de la persecución? Primero debemos decir, ¿cuál fue el mandamiento de Jesús? El mandato fue id y predicar, como nos dice Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí claramente le dice a los discípulos, a los apóstoles, cuando reciban la virtud del Espíritu Santo, ustedes saldrán desde aquí y serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. El mensaje de Cristo era que tenían que predicar hacia todo el mundo. En Marcos 16:15 se nos dice, y les dijo palabras del Señor Jesucristo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El mandato de Jesús fue la predicación. Mateo 28:19, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandamiento de Jesús, vuelvo a insistir, el mandato fue id y predicar el evangelio. ¿Qué sucedió? El propósito de la persecución era que salieran de Jerusalén para predicar este evangelio a toda criatura. Los apóstoles se mantuvieron en Jerusalén después del descenso del Espíritu Santo. De hecho, cuando leemos Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Todos salieron de Jerusalén, salvo los apóstoles. Inicialmente los apóstoles no salieron de Jerusalén. ¿Quiénes predicaron? Todos aquellos creyentes que se habían convertido en Jerusalén. Vemos el caso de Felipe, que por la persecución tuvo que salir. No huyó descomedidamente, sino que salió y predicaba el evangelio. Pero, como dice el versículo 4, más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Es interesante porque muchas veces pensamos que los únicos que tienen que predicar, que tienen que enseñar, que tienen que evangelizar, que tienen que dar a conocer el mensaje de salvación son los pastores, los ancianos, los diáconos, el profesor de la clase de la escuela dominical, en fin. No, queridos hermanos, cada uno de nosotros es llamado a cumplir este propósito de evangelizar, de dar a conocer el mensaje de salvación en Jesucristo. Pero también debemos dar a conocer el plan de Dios en pleno. Por eso debemos leer nuestra Biblia, conocerla, para poder identificar cuál es el plan de Dios completo. Para aquel que se arrepiente para justicia, el perdón de pecados, la vida eterna. Pero aquel que no se arrepiente, la ira de Dios y la condenación eterna. Los apóstoles se mantuvieron. ¿Cómo se predicó? Ese es el propósito de la persecución. El propósito de Dios a través de la persecución era que su evangelio, la salvación en Jesucristo, fuese predicada en todo el mundo, que todos escuchen de Jesucristo y de su amor. Podríamos decir que esto tuvo que ser llevado a cabo bajo esta persecución letal. Le puse este término, persecución letal. Y aquí aparece Saulo, que ya hablaremos de él en profundidad. Saulo consentía en la muerte de los creyentes. Él mismo se encargó de la persecución a la iglesia de Cristo. Hechos 8:1, que ya lo hemos leído en un par de ocasiones, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En Hechos 8:3, entonces Saulo asolaba la iglesia, atacaba, perseguía. Dice que entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Saulo fue un acérrimo perseguidor de la iglesia. Fue muy esforzado en esta tarea importante para él, en la persecución. Entraba por las casas, tomaba hombres, mujeres, no importaba, los llevaba a la cárcel. Si tenían que morir, que muriesen. En Hechos 9:1, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes. Y el relato dice que demandó de lechas para ir a Damasco para poder pillar allí algunos y destruirlos. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Cuál sería su enojo, su ira contra aquellos que creían en Jesucristo, que dice que respiraba las amenazas? Su mente, su corazón estaban en destruir de cualquier manera a la iglesia naciente, a la iglesia de Cristo. En eso se esforzó, a eso se dedicó. Esta persecución letal involucraba muerte en consecuencia de muchos
que no quisieron retractarse, de muchos que siguieron su fe, como ha ocurrido a través de toda la historia del cristianismo. En el tiempo de la Inquisición, en la Edad Media, cuando el cristianismo también fue perseguido, a través de la historia siempre ha habido persecución. ¿Pero para qué? Para que el creyente en Jesucristo despierte de su letargo para seguir predicando a Cristo, para avanzar en el alcanzar a aquellos que necesitan del amor de Cristo. Podríamos decir, ¿cuál es el propósito de esta pandemia que nos toca vivir en este año 2020? El propósito es que el creyente se fortalezca en Jesucristo, que el creyente valore su santidad, que el creyente valore el asistir al templo, que el creyente valore su relación con Cristo Jesús. Amado hermano, ¿la valoras? ¿Valoras tu relación con Cristo? ¿Te estás preparando para llegar al templo, para llevar una vida consagrada al servicio de Dios? Es la invitación que hoy tenemos. Es la invitación que hoy tenemos para que nos refugiemos en el Señor, pero avancemos en nuestra vida cristiana para alcanzar misericordia. Que el Señor nos bendiga y nos permita disfrutar de su protección y cuidado en medio de la persecución que sea de muchas caras, de muchas formas. Preparémonos para el día de Cristo, para el día de nuestra salvación, cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve a su presencia. Les esperamos cariñosamente para el próximo jueves 20, cuando tendremos nuestra siguiente lección del estudio del libro de los Hechos. Oramos. Bondadoso Padre, gracias por este tiempo en el cual podemos meditar en su palabra, en el cual podemos estudiar historia de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, la cual nos da ejemplo de fidelidad, de entrega, de dedicación. Permítanos ser fieles, permítanos ser consagrados y que nuestro proceso de santificación avance para su honra y su gloria. Guía a su pueblo que se reúne alrededor de su palabra para que pueda ser también edificado conforme a su voluntad. Lo rogamos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.